TN, líder en noticias y redes sociales. Murió el doctor Carlos Saúl Menem, 2 veces presidente de la Argentina y actual senador nacional, después de una internación que lo había llevado a estar 2 semanas en el Sanatorio Los Arcos. Tenía 90 años y un cuadro de neumonía bilateral. Confirmación que acaba de llegar con una salud que estaba bastante delicada. El expresidente, 2 veces expresidente de la Argentina, murió, había nacido el 2 de julio de 1930. Fue durante 10 años presidente de la República Argentina en un momento en el cual en un ratito vamos a empezar a analizar y hablar de lo que fue el paso de Carlos Menem a la Argentina, la llegada de la política neoliberal y la desembocadura en una crisis económica de una de las tantas que ha marcado a la Argentina. Tomó el poder cuando la hiperinflación hacía estragos en el gobierno de Raúl Alfonsín. Y a partir de allí, un hombre que ha tenido una participación plena de la política después de ser presidente, siendo senador hasta el último día en nuestro país. Así es. También gobernador de la provincia de La Rioja, ¿no? Desde donde impulsó su campaña presidencial para aquel primer periodo en la presidencia, el periodo que inició en 1989, y su estilo de política que marcó la década del 90 en nuestro país. Había ingresado al Sanatorio Los Arcos en diciembre. Habían presentado un cuadro de infección urinaria el 15 de diciembre, que después se fue complicando y fue sobrellevando todos estos tiempos con un estado muy delicado, en terapia intensiva, siempre acompañado por su hija, por Zulemita Menem, que iba actualizando las instancias de su salud. Carlos Menem, 1930-2021, acaba de morir el expresidente, que va a quedar caracterizado por lo que fue, por ejemplo, el plan de convertibilidad, el famoso 1 a 1, que tuvimos en la Argentina de la mano de quien fue uno de sus ministros de Economía, Domingo Cavallo. Había asumido el 8 de julio como presidente de 1989, cuando le ganó las elecciones a Angelos por el radicalismo, con el 49,3% de los votos, hombre del cual era también amigo. Habían estudiado juntos en Córdoba. Y llegó a partir también de un... con un pacto que se concretó en Olivos, ¿no? Un pacto que firmó Sí. con Raúl Alfonsín, en el que también se propiciaban reformas constitucionales, ¿no? Luego llegaría la reforma constitucional de la Argentina, en donde se suprimía el artículo que prohibía al presidente presentarse para una reelección. Gracias a esa reforma, Menem pudo volver a presentarse en las elecciones que se convocaron luego. Y él concluyó su segundo mandato en 1999, siguió vinculado a la política. En 2001 fue puesto bajo arresto domiciliario, acusado por la venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador en la década del 90. Y estuvo preso por 5 meses hasta que la Corte Suprema votó a favor de una resolución que descartaba los cargos en su contra y quedó en libertad el 10 de noviembre. Pero después tuvo condena firme. Después tuvo condena firme. Fue de gran debate en el momento de si por el podía caso de Río presentarse, Tercero, claro, si podía presentarse o no a las elecciones, finalmente pudo hacerlo.
una presidencia que estuvo marcado por lo político, pero también por los 2 ataques terroristas que ha tenido la Argentina a la Embajada de Israel y a la AMIA, Exacto. por lo que sucedió con su hijo, ¿no? Sí. Que un ataque al helicóptero en el que viajaba su hijo, por lo que fue también su matrimonio con Zulema Yoma, ¿no? Donde bueno, al ser el matrimonio presidencial, allí también fue tapa de diarios lo que era la relación durante y después del matrimonio. Sí, Carlos Menem es una figura absolutamente extravagante. Marcó una década en la que se lo vio jugar al fútbol, jugar al básquet, jugar al vóley. Era un tipo absolutamente extrovertido, carismático. Muy carismático. Recibió y se sacó fotos con los Rolling Stones, con Madonna, con cada uno de los visitantes que llegaba, con alguno de los artistas que llegaba aquí. Eran allí sus ceremonias de recepción las que se daban, y además marcó todo su gobierno un acercamiento a los Estados Unidos, unas relaciones carnales muy cercanas, un acercamiento también en las negociaciones y en la política con Gran Bretaña. Su amistad con George Bush padre también marcó esa década, ¿no? Por estar cerca del gobierno de los Estados Unidos y fortalecer también nuestras relaciones internacionales en esa década, en la década del 90, una década que también, por supuesto, estuvo marcada por la estabilidad económica a través de esta medida del 1 a 1, ¿no? En el que un peso valía un dólar. Eso llevó a que la Argentina perdiera capacidad productiva y además que nos dejara, ¿no? en una crisis. Sí, y llevó también a la privatización, a la chique del Estado en muchos sentidos, ¿no? Sí. Se privatizaron la mayoría de los servicios públicos. Eso hizo que en parte se modernizaran también, ¿no? También. Estaban muy atrasados aquí los servicios públicos, pero de pronto hubo servicios que quedaron absolutamente destruidos, como el transporte ferroviario en nuestro país, ¿no? Absolutamente, Sí, lo incorporamos a increíble. Sergio. Sí, claro, y además acordate que se llegó a niveles récord de desocupación. Desocupación, Sí. claro. Cuando fue las privatizaciones fue una cosa. bueno, mucha gente vivía del Estado y fue realmente... Ajá. Déjeme que les cuente algo. Estábamos viendo ahí a Zulema en la escandalosa separación de aquella época. Yo Sí. estaba acreditado en ese momento en Casa de Gobierno, en aquel momento. Lo recuerdo, todo el escándalo fue terrible, pero quiero ir un poquito más atrás. Ellos ya estaban mal durante la campaña y ahí interviene el nuncio apostólico, Monseñor Ubaldo Calabresi, para intentar que el matrimonio no se deshaga, porque decían que en campaña todavía era la concepción de aquella época. Estamos hablando hace más de 30 años atrás, que no era bueno como imagen que estuvieran separados el candidato a presidente con su esposa, la que sería la primera dama, y ahí Calabresi jugó un gran papel. Y después, por supuesto, Menem quiso hacer quiso tener a la iglesia. Ella quería tener a todos los factores de poder muy cerca. Acuérdense ustedes que tuvo un ministro de Economía que era de Buclibor. Y en un momento lo logró, logró neutralizar a los sindicatos, a la iglesia, a todos. A la propia iglesia. ¿Y cuál fue lo que utilizó en el caso de la iglesia? ¿Cuál fue lo que utilizó, la zanahoria que utilizó, que fue la oposición al aborto en los organismos internacionales? Acuérdense ustedes, los más memoriosos, la Conferencia de Población del Cairo, el gobierno de Menem le dio una gran mano al Vaticano para que no se consagrara el aborto como método de control poblacional. Control de la natalidad. Bueno, y ahí se armó un gran, estuvo muy cerca del Papa Juan Pablo II. Pero todo el tema de que hablábamos, de la situación social, de la desocupación que se disparaba, la corrupción, los casos de corrupción terminaron generando un muy fuerte enfrentamiento con los obispos con casi todos. Había unos 12 obispos que eran muy menemistas, eso está claro, pero la mayoría y después la cúpula claramente estaban en contra, criticaban todo esto, entonces había como una
doble situación, ¿no? Con el Vaticano, cercanía, con la Iglesia argentina, de gran enfrentamiento. Y el último dato de esta relación es que Menem, acuérdense ustedes, quería intentar la re. Claro. Que parecía una cosa muy difícil, pero él, como era tan astuto, y a través del entonces canciller Guido Di Tella, fue a pedirle la ayuda a la Iglesia para obtener también ahí algún apoyo para intentar la re, y en la Iglesia argentina le dijo categóricamente que no. Esto es historia pura de un hombre. Recordemos que en las elecciones presidenciales del 2003 se presenta como candidato frente a Néstor Kirchner y de hecho le gana la primera vuelta. Sí, claro. Sí. Claro. Se produce una suerte de empate virtual, pero le gana la primera vuelta. Y van Y se retira, ¿no? debían ir al balotaje y frente a algo que para él era evidente que iba a ser derrotado en ese balotaje, en esa segunda vuelta, es que él se retira de la elección y no participa, y bueno, le abre el camino a la presidencia a Néstor Kirchner, pero estuvo vigente y en competencia, digamos, de presidencia hasta ese año, hasta el 2003, ¿no? Yo creo que la presidencia de él va a marcar, hay una palabra que se instituye también con él, muy fuerte, que además viene después está en todo el mundo, neoliberalismo. Neoliberalismo. Sí. Las políticas neoliberales, es decir, aplicar a rajatabla algo que él se engancha en la ola de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan y la Claro. caída del muro, y él se engancha en todo ese neoconservadurismo que finalmente para la Argentina tuvo consecuencias terribles sociales y que explota de la peor manera en 2001. Claro. Digámoslo también por una ficción, porque la Argentina siempre cae en la ficción. Eso de creer que un peso vale $1, Sí. y todo ese engaño, que después la realidad inexorablemente se termina presentando. Sí, el segundo mandato que él inicia en 1995 tuvo una recesión económica muy fuerte comparado con el primer mandato, aumenta la deuda externa y allí se dan los escándalos de corrupción que se fueron desenvolviendo más adelante y bueno, llega finalmente a entregar el poder en 1999 a Fernando de la Rúa, ¿no? Sus presidencias, particularmente la primera presidencia, también estuvo marcada por la reforma constitucional. Sí, claro. Se avanzó ¿Cuándo? sobre una reforma, sobre una constitución cuya última versión había sido aprobada en la dictadura, ¿no? En la dictadura del 55. Entonces también eso hizo que la ciudad de Buenos Aires de pronto también se convirtiera en un distrito autónomo como es hoy, ¿no? Fue una decisión, fue un hecho realmente muy relevante, es la Constitución Nacional y esa decisión que sorprendió a todos, que un día nos levantamos y que Alfonsín decidía apoyar la reforma, Sí. una decisión muy polémica. Sí, En muy su polémica momento fue también. muy polémica, muy criticada, porque en realidad en ese momento, de lo que yo recuerdo, era que, digamos, el objetivo era la reelección. Claro. ¿no? Entonces, El después objetivo vinieron, número uno. Sí, después sí. vinieron cambios que realmente fueron Algunos son buenos, positivos. algunos, otros que todavía aún no se han cumplido, como la coparticipación federal. Claro. Claro. Eh, Bueno, pero que los tratados internacionales estén. Pero nuestra realmente con Constitución cambios son relevantes, sí, importantes en Constitución materia de moderna. justicia, en materia de... Sí, los sectores más liberales no sé si están tan contentos, pero bueno, no se puede No, contentar. claro. Para muchos de la Constitución del 53 era realmente una Biblia que era muy sabia y que no había que tocar. Bueno, eso es una discusión. Bueno, pero también había, digamos, hay cosas había que antiguallas. cambian y sí, Había- obviamente. Se sacó lo del presidente que tenía que ser católico. Claro. Había antiguaya, la conversión de los indios. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Ese Sí, tipo realmente había de cosas cuestiones que antiguas que habían atrasaban quedado, ¿no? Hereditarias que habían quedado. Bueno, también tuvo un control muy fuerte de la justicia, justo en este momento Sí, en, claro. en que hay tanta polémica, ¿no? Entre Alberto Fernández y la Corte, pero la Corte pasó a 9 integrantes en la primera presidencia de Carlos Saúl Menem y de hecho, bueno, él colaboró para nombrar a 6 de estos 9. ¿no? Lo que se llamó la tristemente llamada mayoría automática. Claro. Eso es una tristeza, realmente un daño a la justicia. La mente se cayó en un desprestigio muy, pero muy grande en ese momento. Y bueno, Bueno, otro de los puntos que también fue muy polémico fue el tema de los indultos, ¿no? Que también llegaron de la mano algunos de Carlos Menem. Una década realmente movida para la Argentina, ¿no? ¿Quiénes dicen que En muchos cambió? aspectos, con muchos cambios
importantes, algunos para bien, muchos otros para mal, pero realmente una década movida para la Argentina. Hay muchos que hablan de que cambió una cultura, pero no exactamente para bien, como que la frivolidad... Sí. Bueno, es la frivolidad década, la década de la pizza con champán, ¿no? O sea, o sea, realmente fue una década en la que el exceso, el lujo, ¿no? de ese sector y de esos... realmente tuvo... marcó esa época, ¿no? El advenimiento, qué sé yo, de la construcción, la modernización de Puerto Madero. Ha dejado sectores, digamos, en la ciudad, en nuestra historia, el menemismo y los mandatos de Carlos Saúl Menem, que han realmente marcado a la historia, ¿no? Después de su separación, bueno, su casamiento, ¿no? Tan pomposo con Cecilia Boloco, ¿no? Con Bueno. Miss Universo chilena en mayo del 2001. La muerte dudosa, polémica y trágica de su hijo en el 95, Uf. ¿no? Con Te queda siempre la pregunta de que cuánto influye una tragedia en una elección. También habría que preguntarse con el caso de Cristina, ¿no es cierto? De la muerte de Kirchner, claro. De Néstor. Exacto. Y eso del hijo que siempre quedará la duda Pero para mucha gente. Allí, claro, porque ahí había algo peor. Había muerto el hijo del presidente, pero además se había generado un enfrentamiento con su mujer, porque la mujer decía, esto fue un atentado. Claro. Y el presidente, el padre, no, en ese momento, no, tenemos que hablar del padre, decía que no. Bueno, hay que hablar después del soldado Carrasco, ¿no? Y la terminación ¿Cuántas cosas? de lo que fue el servicio militar obligatorio. Realmente fue una década con mucho para contar y recordar en esta tarde, pero queremos saludar a un hombre que formó parte de esa década, que es Eduardo Duhalde, exgobernador y expresidente de la Argentina, a quien queremos saludarlo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Encantado de saludarlos. Bueno, obviamente, ¿no? Que si bien ya era un hombre que estaba enfermo, que estaba mayor, siempre estas noticias impactan, sobre todo por lo que ha significado para la Argentina. En muchos aspectos, siempre la muerte de un presidente merece un análisis y queremos saber sus primeras palabras. La que me impactó un colega hace, ¿no? Yo hablaba todo días por medio, o con o con Zulemita, o con Eduardo, su hermano. Y bueno, me impactó, yo tengo un gran aprecio. Casualmente en un reportaje que me han hecho hoy en los diarios, hablo de eso, ¿no? Del aprecio que yo tenía por Carlos Menem, y que creo que cuando se lo trata de interpretar a Menem, no se tiene en cuenta que para interpretar a un dirigente hay que ubicarse en su época. Era la época de la euforia, de la política de mercado, de la economía de mercado. Euforia. Venían todos los problemas, inclusive la de los trabajadores. Iba a haber un derrame, decían. Y esa época, en un país dependiente como el nuestro, que siempre lo ha sido, evidentemente había que seguir esa política. Pero bueno, por suerte, Avalo en su tiempo... ¿Me están escuchando? Sí, lo escuchamos perfecto. Avalo, con la convertibilidad, que era un elemento heterodoxo de los programas de ajustes estructurales, ¿no? Claro. Absolutamente. Bueno, y la pegaron, eso funcionó hasta el 96, y a partir de allí empezó a mostrar su cara negativa. Y bueno, yo era gobernador de la provincia, yo lo advertía con el banco que estaba pasando. Y bueno, me opuse tenazmente anunciando que se había agotado la convertibilidad. Y bueno, y Carlos me decía, ¿y cómo? Que dice que fue exitoso y que se agotó. Y las dos cosas, la verdad. Claro. Lo que pasa es que Carlos estaba ya enfermo con la idea de la reelección. Una enfermedad bastante común en los dirigentes, que bueno, siempre quieren quedar pegados a los cargos donde están. Lo que, bueno, realmente, para mí, en muchos casos, es enfermizo. Sí, pero él se baja de aquel balotaje, ¿no? Él entendió que no tenía sentido seguir en esa contienda, ¿no? No podía, no le alcanzaba. Era por demás evidente. Por eso, cuando Cristina elige a Alberto, es porque ella sabía que a ella iba a pasar lo mismo. Ella no tenía condiciones para una segunda vuelta. Y hace una jugada táctica buena,
que resultó, yo no creí, pero resultó, ¿no? Elegir a otro que atrajo a Massa y atrajo a gremialistas y a otros sectores. Doctor, usted lo mencionaba recién, el afán reeleccionista de Menem. Usted cuando se lanza allá por el 99 a la elección presidencial, Sí. justamente tenía yo me atrevería a decir, una mala relación con Carlos Menem. Él le puso piedras en el camino a usted. ¿Usted le guarda rencor? No, solamente lo tengo escrito en los reportajes, no, para nada. Es más, me dice algunos colegas suyos que me visiten, conversamos. ¿Y cómo puede ser que vos no tengas bronca con Menem? Pues ya prescribió, querido, de 30 años. Ni me acuerdo si tenía razón él o yo. Hay que dejar el pasado rápidamente, no quedarse enganchado ahí, que es el problema de muchos argentinos. Discutimos siempre el pasado cuando lo que tenemos que discutir es lo que no existe. Reitero, lo que no existe, que es el futuro. El futuro es una elección, se va construyendo colectivamente. Y es lo que debe importarnos. Ahí estamos, no solo nuestros hijos y nietos y los hijos de nuestros nietos, sino nosotros mismos. El futuro empieza en un instante. Tenemos que pensar en eso, dejarnos de joder tanto con el pasado. Dualde, bueno, usted decía que hablaba, ¿no? Que tenía relación en el último tiempo. ¿Estaba metido en la política? ¿Él le interesaban los temas de actualidad? ¿Hasta dónde estaba metido? Digo, por su edad y por cómo estaba. No, Carlos, al último no. El último tiempo que yo fui a visitar, estaba de la cama a un sillón y no hablábamos de la política actual, no se tocaba ese tema. Dualde, estamos en comunicación también con Marcelo Bonelli. Lo vamos a saludar a Marce, que tal vez tiene una pregunta para hacerle a usted. Hola, Marce. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Querés hacer alguna pregunta al doctor Dualde? No, bueno, le quería porque, digamos, si bien él fue de alguna manera una pieza clave de toda la década del 90 con el gobierno de Carlos Menem siendo gobernador, a mi modo de ver, cuando fue candidato, expresó otra posición, porque él veía ya errores muy marcados en el gobierno de Menem sobre el final del gobierno, ¿no? ¿Doctor? ¿Doctor Dualde? Hola. Sí. No escuché muy bien. No puedo escucharlo. No, me parece que Marcelo es de Racing. No, pero él le decía, Marcelo le estaba diciendo que usted se convirtió hacia el final en un severo objetor de muchas políticas de Carlos Siempre, Menem. pero nunca a las personales, nunca a las personas, sí a las políticas. Yo fui muy severo con el gobierno, nunca con las personas, porque mi objetivo final es tratar de lograr la unidad al encanto de los argentinos, que no es imposible. Hay quienes creen que es posible, que es una utopía. Eso no puede ser una utopía, pero en la sociedad de vértigo que vivimos, las utopías se pueden cumplir muy rápidamente. Cuando un país llega a una situación límite, es cuando se logran los objetivos de reencuentro y de unión, que es lo que pasó en la Moncloa y en tantos otros países, que lo que pasó en Europa después de la Segunda Guerra, con casi 100 millones de muertos, sumando Sí. entonces ahí se puede No, estamos teniendo lamentablemente, doctor, una mala conexión. Vamos a ver si podemos mejorarla porque no, es tremendo. es una pena que no podamos escucharlo. La verdad que no se entiende mucho, así que vamos a ver si podemos mejorarlo. Lamento mucho, un abrazo. Le agradecemos mucho. Le mandamos un abrazo y le agradecemos. Bueno, Marcelo Bonelli está con nosotros, como decíamos. Marcelo, sin duda, una década en materia económica que deja mucho para hablar, ¿no? Sí, no, por supuesto, ¿no? La década, una década que pasaron todas, porque fíjate vos, Paula, que primero, digamos, con Menem tuvimos una hiperinflación. O sea, todos hablan de la hiperinflación de Alfonsín, pero después de que asumió Carlos Menem, lo que ocurrió fue que se aplicó, vos se recordarán el plan Bungibón,
que fue muy efímero, duró yo diría un semestre, el primer semestre de gobierno, dado que él asumió, digamos, en forma anticipada, precisamente por la hiperinflación de Alfonsín, pero que terminó a fin del año 89, comienzo del 90, con otro pico hiperinflacionario. Después hubo un interregno de Herman González, el plan Bonex, que fue un plan también de incautación de depósitos, y después apareció la convertibilidad. La convertibilidad inicialmente tuvo éxito en materia antiinflacionaria, tuvo mucho éxito, esto generó un rebote económico, pero también el 1 a 1, que era una fantasía insostenible en el tiempo, generó un desastre desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista del empleo, y el gobierno de Menem termina los últimos años, cuando recién hablábamos con Duhalde, con una profunda recesión. O sea, Argentina entra en recesión, yo te diría, en los últimos 3 años del gobierno de Menem, ya con la reelección obtenida, se pelea con Cavallo, y el país termina buena parte de la crisis del 2001, digamos que obviamente cronológicamente se la asigna al gobierno de Fernando de la Rúa, se incubó durante los últimos años del gobierno de Carlos Menem, donde se sostenía un 1 a 1, que realmente era una ficción absoluta pensar que el peso argentino valía igual que el dólar estadounidense, ¿no? Claro. Sí, sí. Y cuando los organismos internacionales, estoy pensando sobre todo en el Fondo Monetario, nos cortaron, Marcelo, el crédito, que era la manera de sostener, porque acá el déficit todos sabemos que se atiende o con crédito internacional o con emisión monetaria. Bueno, en ese momento era el crédito internacional. Cuando eso se cortó, la convertibilidad estalló por los aires. ¿Es así? Ay, creo que se cortó. Bueno, ahora retomamos también con Marcelo Bonelli, porque hay mucho de lo cual hablar en materia económica y política de lo que ha sido la vida política de Carlos Menem, obviamente ligada sobre todo en la década del 90 a la vida de todos. Nos vamos al Sanatorio Los Arcos, donde está allí Cecilia trabajando, lugar donde estaba internado y donde murió, Ceci. Sí, claro, Paula, finalmente con la confirmación de sus familiares más directos y allegados pudimos darles esta noticia. Estaba internado en este Sanatorio Los Arcos desde el 15 de diciembre, con lo cual mañana cumplía 2 meses de internación, pero ustedes recordarán que durante todo este año de pandemia estuvimos hablando de la salud de Carlos Menem. La primera internación la había tenido allá por el mes de junio, cuando estaba pronto a cumplir sus 90 años. De hecho, estuvo casi 1 mes y medio en esa oportunidad de internado. Había pasado por el coma farmacológico, lo hisoparon varias veces porque sus problemas cardíacos también tenían problemas en los pulmones, y había atravesado en ese contexto una neumonía bilateral de la cual salió, se curó, se fortaleció, volvió a su casa, hizo apariciones a través de las redes sociales. Era su hija Zulemita la que lo retrataba en fotos de algún modo para manifestar que su estado de salud había avanzado y que estaba mejor en los últimos meses. Y finalmente el 15 de diciembre vuelve a ser internado. Había llegado al Sanatorio Los Arcos para hacerse un estudio de rutina de la próstata. Allí detectaron que tenía una infección urinaria, por eso lo dejaron internado. Esa infección urinaria derivó en problemas cardíacos. Y después, ya con el correr de los días, le detectaron otra vez una neumonía bilateral y fue inducido al coma farmacológico ya en el mes de diciembre. El año nuevo lo pasó con una foto muy emotiva. Su hija estuvo con él en las horas, en la víspera de Año Nuevo, y publicó en redes sociales, Zulemita, también una foto con las manos entrelazadas, donde decía: te ganamos 2020, de algún modo para demostrar, porque ya en los últimos días del año pasado, del 2020, se hablaba de la debilidad del estado de salud del expresidente Carlos Menem, y por allá algunas fake news donde ya hasta se lo había dado por muerta en ese momento, ¿no? Por eso esta foto de su hija con las manos entrelazadas diciendo: bueno, al final ganamos la batalla de este año. Finalmente, el 8 de enero lo sacan del coma inducido, que había estado durante varias semanas, y era también la propia hija la que decía que su salud iba lentamente mejorando, y ya en los últimos días otra vez empezaron a aparecer las versiones de fake news de que el estado había empeorado, y otra vez en algunas redes sociales hasta aparecía la noticia de que finalmente había muerto. Bueno, esto nunca lo confirmó su familia, hasta hoy por supuesto que fue el
el día en que finalmente Carlos Menem, con 90 años, expresidente de la Argentina, murió. Gracias, Ceci. Volvemos en un ratito allí. Retomamos la charla con Marcelo. Estábamos hablando un poco de lo que fue una de las tantas patas de la economía durante su presidencia, que fue la convertibilidad y el lugar hacia donde nos llevó. Después, por supuesto, que hubo previamente otro hito importante, Marcelo, que fueron las privatizaciones. Sí, no, lo que sí, Menem, a diferencia de otros gobiernos, yo te diría que llegó con una propuesta de cambio muy importante en todas las reglas económicas, ¿no? Claro. Una reforma del Estado muy importante y todas las privatizaciones. Recordemos que Menem, durante la campaña electoral, planteó exactamente lo contrario a lo que después hizo. Sí. O sea, él hablaba del salariazo, de cuestiones de nacionalismo, la revolución productiva. La revolución productiva, el lema es sigan Men, ¿no? No los voy a defraudar. Y después él hizo exactamente lo contrario y que él mismo después reconoció que si él decía la verdad, no lo iba a votar la gente. Este fue el argumento por ese giro de 180 grados. Pero sí, ahora, Menem asumió también, quizás tuvo la virtud más allá de las políticas, ¿no?, que después después de los 10 años fueron realmente, el saldo fue muy negativo, con un equipo de gabinete que nombró que era muy importante, era gente muy, digamos, con una suerte de, muy capaz en cada una de las áreas, muy reconocido. O sea, estaba Domingo Cavallo, que inicialmente fue canciller, estaba Eduardo Bauzá, estaba Corach, estaba Camillón, estaba Coan, estaba Dromi. También tuvo un fuerte apoyo del sindicalismo, ¿no? Y el gabinete en ese momento tenía una fuerte presencia. Quizás después los gabinetes se fueron como un poco diluyendo y si bien era un presidente muy fuerte, pero cada área tenía una presencia particular, tenía su voz. Los ministros en esos momentos hablaban. Recuerdo las guardias eternas en la casa de Corach todas las mañanas. Digo, tenía una fuerte presencia cada gabinete, cada ministro. Sí, no, tenía una fuerte... Era como que gobernó como delegando. Recordad que era una suerte como, suerte de principado, ¿viste? Que él se dedicaba a la Ferrari, a jugar al fútbol con la selección, al básquet, etcétera, y delegaba mucho en cada una de las áreas, ¿no? Después el jefe de gabinete que se creó con la reforma a partir del pacto que hizo con Raúl Alfonsín, que le permitió la reelección. Eduardo Bauzá también era un jefe de gabinete muy presente. Una forma de gobernar distinta, yo te diría totalmente distinta sobre todo a la otra etapa peronista, Néstor Kirchner, que digamos, tuvo ministros importantes, pero, por ejemplo, Roberto Labaña, pero que duraron poco tiempo, que era un gabinete más débil y una figura presidencial más fuerte, ¿no? Era otro tipo, y después a mi modo de ver, se fue degradando a lo largo del tiempo los papeles de los ministros, en una idea que surgió, yo te diría, incluso en el gobierno de Macri, que, por ejemplo, en el área económica, todos los ministros dicen, todos los presidentes, desde Kirchner en adelante, no quieren un Cavallo en economía, como una figura así central, que en algún momento Cavallo le disputó el poder a Carlos Menem, y recordá que Cavallo hizo la denuncia de una suerte de complicidad entre el Estado, Carlos Menem, y la mafia, que la personalizó en Alfredo Chabrán, ¿no? Claro, totalmente. Hablas de Cavallo y otra de lo que recuerdo de lo que fue aquellos años, casi en el inicio, si no me equivoco, fue el aumento del IVA que iba a ser por unos meses, y bueno, acá estamos, seguimos pagando el 21%, ¿no? No me acuerdo de cuánto era en su momento. 13%, fue aumentando gradualmente. Fue un acuerdo con el Fondo Monetario casi, en paralelo al lanzamiento del plan de convertibilidad, y después con las crisis que, como había muchos
el modelo económico que se instrumentó acá, liberal, digamos, de privatizaciones, estaba vinculado al consenso de Washington. Había muchos países que, digamos, uno de ellos fue México, por ejemplo, ¿no? Cuando estalló México, que fue en el año fin del 94, comienzo del 95, el famoso efecto tequila, ahí se le buscó asistencia con el Fondo Monetario y una de las cuestiones fue aumentar el impuesto al valor agregado, y como siempre en Argentina se aumenta temporalmente. Y quedó para vivir, ¿no? Realmente, o sea, fue una gestión políticamente fuerte, logró reformar la Constitución, pero a su vez desde el punto de vista económico, si bien tuvo, yo te diría que en la década 3-4 años de reactivación y sobre todo de bajísima inflación, generó consecuencias muy negativas a lo largo del tiempo, y que esto no es una definición subjetiva, la historia refleja que la crisis del 2001-2002 se fue engendrando en los últimos años de Carlos Menem, cuando era insostenible el 1-1, ¿no? Yo te decía recién, Marcelo, que el tema de la deuda, que fue creciendo muchísimo, que sirvió para financiar el déficit, porque son las maneras, o emitís o tomás deuda, cuando ya después con De la Rúa se corta los créditos internacionales, acordate de la dura posición que tomó el FMI, vuela la convertibilidad por el aire, ¿no? Sí, bueno, vos lo decís muy bien, Sergio, el tema de la deuda, fíjate vos que fue una situación de que, a pesar de que Argentina vendió un montón de empresas públicas y le ingresó dinero, yo te diría que la primer parte, y que fue la parte que más o menos se fue financiando y funcionó bien el plan de convertibilidad, con ese dinero se fue financiando. Cuando se acabaron la joya de la abuela, como se dijo en aquel momento, un proceso de privatización con muchísimas denuncias de corrupción, ¿no? Esto hay que decirlo. Cuando el país empezó a endeudar, claro, se endeudaba 1-1, pero cuando eso fue insostenible, digamos, explotó, ¿no? Por eso muchos dicen que eso fue una de las cuestiones que terminaron en el 2001. Esto no le quita ninguna responsabilidad, obviamente, al gobierno de Fernando de la Rúa. No, tal cual. Marce, te agradecemos muchísimo. Probablemente volvamos a hablar en algún momento. Gracias. Dale, un beso, hasta luego. Este es el tuit del presidente Alberto Fernández. Con profundo pesar supe de la muerte de Carlos Saúl Menem. Dice: siempre elegido en democracia, fue gobernador de La Rioja, presidente de la Nación y senador nacional. En dictadura fue perseguido y encarcelado. Vaya todo mi cariño a Zulema, a Zulemita y a todos los que hoy lo lloran, dice Alberto Fernández. Y estamos en comunicación con Hilda Chiche Duhalde, también testigo de toda esta época, ex senadora de la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Bien, aquí contando un poco y haciendo esta semblanza de un político que marcó la historia, marcó una década, ¿no? Recién veíamos, justo estábamos viendo una imagen allí de una asunción donde se lo veía a su marido allá al costado y a usted también ahí presente en el balcón. ¿Cuál es su impresión, ¿no?, de la figura de Menem? Bueno, que fue verdaderamente un político de raza, ¿no? Un hombre, yo no lo voy a analizar desde el punto de vista económico, ni desde sus medidas políticas, porque puedo o no estar de acuerdo, y no me parece que hoy sea un día para analizarlo desde ese lugar, por lo menos en mi caso. Sí, decirle que era un hombre absolutamente carismático, un hombre que gozaba del poder, sabía ejercer el poder, era una personalidad absolutamente atractiva, fue un hombre, uno de los pocos, tal vez el último político de raza. Estaba viendo la entrega del traspaso de mando, que tal vez me parece que es todo un símbolo, el momento en que Alfonsín le entrega
el mando a Menem, y ese abrazo sentido entre los dos, que me parece que es muy simbólico y que debería tener una continuidad, porque así deben ser. Entonces yo no lo voy a analizar desde el punto de vista de los aciertos o desaciertos. Sí, como hombre, producía en la sociedad una cosa impresionante, su carisma. Recuerdo cuando la campaña Cafiero-Menem, era notable, ¿no?, que la dirigencia política estaba con Cafiero. Claro. Pero la sociedad, el pueblo estaba con Menem. Y siempre me acuerdo estar en un casamiento donde había muchísimos políticos que acompañaban a Cafiero, y venían los mozos a servir las mesas para la cena del casamiento, y en forma muy disimulada sacaban la tarjetita de Menem. O sea, sabía construir poder. ¿Qué se acuerda, Chiche, del momento de aquella llegada al poder, ¿no? Porque yo por lo menos tengo memoria de toda una llegada, de saber que se venía desde La Rioja, desde el interior, una movida fuerte, ¿no?, que fue tomando a todo el poder nacional, ¿no?, hasta que llegó por supuesto a la elección, ¿no?, y a ganar de manera rotunda. Sí, evidentemente él tenía muy claro cómo construir poder. Y era un personaje muy interesante, evidentemente, ¿no? Un hombre de pelo largo y patillas que venía del interior del país, que se iba consolidando en la capital, que se iba haciendo conocer, que iba llegando de alguna manera en contacto con el pueblo de todo el país, ¿no?, y de la provincia de Buenos Aires, y tenía esa cercanía con la gente. Era notable la memoria, cómo recordaba el nombre de las personas a partir de que las conocía y las veía, y pasaba el tiempo y él se iba a acordar el nombre de la gente. Claro. Y eso lo acercaba, disfrutaba del poder. Claro. Puedo verlo desde ese lugar, que bueno, es un carisma muy notable, que bueno, lo hizo llegar al lugar que llegó. Después, creo que simplemente decir desde lo económico que la convertibilidad en su comienzo fue un acierto. Después vino todo lo que vino, que podemos o no estar de acuerdo. Pero el comienzo de la convertibilidad, al terminar con la hiperinflación, fue un acierto que después, bueno, tuvo sus enormes costos, ¿no? Sí, además cuando él asume realmente en un momento muy grave, muy turbulento. Muy ¿no? grave. Pero realmente, y cuando compartí el Senado con él, en las reuniones de bloque donde los dos participábamos, transmitía permanentemente esa actitud afectiva, cercana, que hacía que uno no pudiera dejar de sentir afecto por él. Por eso a mí me gustó siempre la actitud de mi esposo, de más allá de los enfrentamientos políticos, que él pudiera dejar de lado eso y acercarse a Carlos en los últimos tiempos, ir a visitarlo, estar cerca, poder charlar, recordar tiempos pasados. Y también me gustó mucho siempre la actitud de Zulema y de Zulemita, esa actitud tan digna, tan que me demuestra amor profundo, de acompañarlo. Siempre me parecieron dos mujeres extraordinarias, verdaderamente. Así que yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Y a mí me ha sorprendido siempre que él pudiera recordar. Mis hijos no son conocidos políticamente, nunca los ha visto. Yo he sabido cuidarlos en ese aspecto. Sin embargo, él tiene
el nombre, o él tenía, pobrecito, él recordaba el nombre de mis hijos y me preguntaba por ellos y a mí me sorprendía y bueno, hacía que lo quisiera más todavía. Así que, bueno, lo recuerdo desde ese lado. No quiero recordarlo desde las medidas o no políticas que pueda haber tomado. Ahora, en esa línea... Sí, quiero recordarlo desde el hombre que sabía ser cercano a los afectos. Desde esa línea, Chiche, es interesante, su esposo también decía que él, porque terminaron muy mal en el 99 Menem y Duhalde, estaban políticamente muy distanciados, Menem no podía la red y no quería que Duhalde llegara a la presidencia, pero sin embargo nos decía su esposo que no le guarda rencor, y usted también. Y eso es un dato para destacar en tiempos de grietas y de grandes enfrentamientos, y parecería ser una especie de odio político en el cual, bueno, está fracturada hoy muy fuertemente la política argentina. Claro, eso hay que tratar de superarlo verdaderamente. Uno puede tener diferencias políticas, pero no pueden estar por encima de los hombres, de lo que uno puede sentir humanamente por el otro. No puede llevarnos las diferencias a sentir odio. Eso es malísimo, el rencor verdaderamente nos hace mucho daño. Y yo no siento nada de eso por Carlos, verdaderamente. No tengo más que... Es imposible tener esos sentimientos por Carlos. Hilda Chiche Duhalde, ex senadora nacional. Le agradecemos muchísimo por estos recuerdos. Por favor, gracias. Bueno, reiteramos la información, entonces murió Carlos Menem y estamos haciendo un repaso de lo que ha sido la vida política, personal del expresidente, y acaba de conocerse el decreto presidencial por el cual se instalan 3 días de duelo nacional, como ocurre cuando muere un presidente. El presidente Alberto Fernández decretó 3 días de duelo nacional a partir de hoy, con motivo del fallecimiento de Carlos Saúl Menem, a los 90 años, quien fue 2 veces elegido presidente de la Nación. A través de Twitter, recién contábamos que Fernández, bueno, manifestó su profundo pesar por esto que acababa de ocurrir. Entonces, 3 días de duelo. Es una incógnita cómo nacional. lo va a homenajear el oficialismo, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla esto en los siguientes días. Me interesa la opinión de Diego Guelar, ex embajador de Brasil, ex embajador en los Estados Unidos también, pero durante el gobierno de Menem ese es el cargo que él ejerció. ¿Qué tal, Guelar? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. ¿Cómo lo recuerda Menem? Yo lo recuerdo en las grandes coincidencias que tuve con él y en las grandes diferencias. La gran coincidencia es en su sentido de unidad nacional e integración regional, que realmente fue una década muy importante para Argentina, y la disidencia fue que no se haya presentado en la segunda vuelta cuando le tocaba perder. Creo que eso fue un gran error, pero hoy todo eso obviamente se lo come el tiempo y la historia, y creo que queda la figura de un presidente extraordinariamente importante. Guelar, estábamos, bueno, repasando obviamente, ¿no? Lo que era Carlos Menem en sí, lo que fue su presidencia también.